Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con puntos de acuerdo sobre las propuestas de ratificación de personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el dictamen se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí, se autoriza su incorporación, señora Presidenta. El dictamen está publicado en la Gaceta del Senado y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en el que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí, se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Como ya les referí, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Con gusto, Presidenta. Acuerdo. Primero, con base en las consideraciones expuestas por esas dictaminadoras, se concluye que las personas idóneas para ser ratificadas por el Senado de la República para ocupar los cargos de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por reunir los requisitos constitucionales y legales exigidos, en los términos previstos por los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son: ciudadana Ariadna Camacho Contreras, ciudadana Selene Cruz Alcalá, ciudadana Ludmila Valentina Abarrán Acuña, ciudadano Eduardo Santillán Pérez y ciudadano José Ramón Amieva Gálvez. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto de la fracción 29H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las personas magistradas ratificadas a que se refiere el resolutivo anterior durarán en su cargo 15 años y prorrogables, contados a partir del 1 de noviembre del 2025. Tercero, remítase a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Senado de la República, a 15 de octubre del 2025. Es cuanto, Presidenta. Como escuchamos, el dictamen contiene 3 resolutivos. El primero de ellos concluye que las personas propuestas son idóneas para ocupar el cargo. El segundo señala el periodo del encargo y a partir de cuándo iniciará su vigencia, en caso de ser aprobados. Y el tercero es estrictamente operativo. En consecuencia, una vez concluida la discusión, realizaremos una votación económica para consultar si se aprueba el dictamen. En caso de ser así, pasaremos a una votación nominal para consultar a la Asamblea si se ratifican las designaciones a partir del plazo que se indique.
Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Yunes Márquez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene la palabra el senador hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con su venia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera, presento ante ustedes el dictamen por el que se propone la ratificación de las personas designadas para ocupar las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un pilar de administración judicial. Su objetivo es resolver las litis a nivel federal de los asuntos fiscales y administrativos, principalmente en conflictos y controversias que versan sobre las resoluciones en las que se dicte una obligación fiscal, se fije una cantidad líquida, se niegue la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, se niegue la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o aquellas que impongan sanciones administrativas a servidores públicos, por citar algunos ejemplos. Para dimensionar la trascendencia de las funciones que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, basta mencionar que en 2023, en todas las instancias del tribunal, se recibieron un total de 141,062 demandas. De este total se emitieron más de 100,000 sentencias, sobre las cuales el Poder Judicial de la Federación confirmó el 90% de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto constituye una muestra del alto grado de legitimación y la calidad de los fallos del tribunal. Y otro dato relevante: el interés económico controvertido en todos los asuntos en trámite del tribunal asciende a más de 835,938 millones de pesos, lo que constituye el 3.32% del Producto Interno Bruto del país. Esto no sería posible sin los perfiles técnicos y capaces con los que históricamente ha contado este tribunal. En este sentido, los nombramientos que hoy sometemos a su consideración son indispensables para continuar garantizando que el órgano máximo de decisión de este tribunal funcione de manera completa. Al respecto, los perfiles que aprobamos en Comisiones Unidas cumplen con los requisitos de idoneidad legales y técnicos y demuestran el compromiso de la titular del Ejecutivo Federal de brindar los mejores perfiles para la administración de justicia. Senadoras y senadores, la justicia administrativa es un componente irrenunciable del Estado de Derecho. Corrige excesos, ordena la actuación de la administración pública y, lo más importante, contribuye a una justicia efectiva, cercana a las necesidades de las y los ciudadanos, protegiendo siempre sus derechos. Por lo anterior, las y los legisladores cumplimos con la obligación de darle a México nombramientos de magistradas y magistrados que permitan a los ciudadanos alcanzar la justicia y a las autoridades fiscales y administrativas la certeza de que el Estado se encuentra completo para dirimir las controversias. Reconociendo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite resoluciones en las que se reconoce la validez o se declara la nulidad de los actos de autoridad, estos nombramientos son indispensables. Por ello, los convoco a que unidos aprobemos el dictamen que se somete a su consideración. México requiere de servidores públicos íntegros, técnicos, expertos y capaces. Es cuanto, señora presidenta. Les informo ahora que recibimos en la mesa directiva una solicitud de moción suspensiva del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Se encuentra disponible en el monitor de sus escaños y cumple con los requisitos reglamentarios. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado, procederemos a desahogarla. Tiene el uso de la tribuna la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Con su permiso, estoy pidiendo esta moción suspensiva para darles oportunidad de que vayan a recoger un poco de la dignidad que han ido tirando en el transcurso de este año de trabajo. Miren, el seguir deteriorando las instituciones de lo único que habla es del camino al autoritarismo al que llevan este país. Este dictamen, para empezar, en forma técnica es incorrecto porque están haciendo un dictamen de elegibilidad positivo por las 5 personas. Y hasta entre los iguales hay distinciones, y eso no debe de ser. Debiéramos de haber hecho un dictamen de elegibilidad por cada uno y por cada una de ellos. En este sentido, también se debió de haber argumentado de mejor manera los criterios de elegibilidad que están en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso es importante mencionar no solamente los criterios, que son 2 en los que haré énfasis, sino también en algo de los perfiles de las personas propuestas. Hay 2 puntos importantes en este artículo 45 que 2 de ellos por lo menos evidentemente no cumplen. Es la fracción 4ª del artículo 45 que a la letra dice: contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Si ustedes se ponen a stalkear en Google a estas personas, digo, no es que yo los esté señalando de nada, pero si ustedes se ponen a stalkear en las redes sociales lo que sale de estas personas, particularmente de los 2 hombres, los vinculan a temas de giros negros, trata de personas, corrupción, desvío de recursos públicos. Digo, si esa es la buena fama pública, ¿cuál es la mala fama pública? También ellos, todos ellos, provienen de un mismo grupo político, del grupo político que ha gobernado la capital de este país por los últimos 30 años. E incluso cuando a alguno de ellos se le preguntó por su militancia partidaria, dijo que él no negaba la cruz de su parroquia. Eso habla no solamente del descaro de ustedes, sino del cinismo de ellos, de decir poderes ejecutivo, legislativo y judicial son de un mismo grupo político. No hay división de poderes en este país. A eso llega el abuso de poder y el autoritarismo, al descaro, al cinismo. También cuando se les preguntó, porque la fracción 6ª de este artículo 45 dice: contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización. Se le pregunta a una de estas personas que si tiene la experiencia para el cargo y dice: miren, la experiencia en el área jurisdiccional es como el baile. Ahí la va uno agarrando conforme agarra el ritmo. Por favor, estas son las propuestas. Claro, ellos hablan con este cinismo, con este descaro, porque ustedes solapan que les manden estos perfiles, porque ustedes permiten que se estén deteriorando las instituciones, porque ustedes están dinamitando la división de poderes, y eso es lo que no debe de suceder. Este tribunal es sumamente importante, no solamente para los temas de fiscalización que tienen que ver con todos los ciudadanos. Este tribunal es el que está vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción, es el que se le pasarían las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de corrupción. Este tribunal es el que va a resolver o resolvería, que es la Sala Superior, en última instancia, los temas de corrupción de este país. Pero quieren a puros cuates, porque no quieren que se
sancione, que se castigue, que sea justicia, ni en el tema de corrupción y desvío de recursos públicos de la CONADE, ni los de la CONACYT, ni los de Segalmex, ni mucho menos, válgame, ya ni se diga, de los de Huachicol Fiscal. El robo del siglo seguramente quedará impune, como tanto otro desfalco y daño al erario que le han estado haciendo en los últimos 7 años al país. Ojalá que quieran recoger estos pedazos de dignidad que han ido dejando en el camino durante el último año. Regresemos este dictamen y revaloremos quienes tienen capacidad para estar en este tribunal y, sobre todo, quienes se desvinculan políticamente de su afinidad política para por lo menos tener certeza que se va a sancionar la corrupción en este país. Es cuanto, Presidenta. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Debido a que no hay quien impugne la moción, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a debate. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a debate la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a debate, señora Presidenta. En consecuencia, queda desechada la moción. Continuamos con el trámite del dictamen. Iniciamos con la discusión. Tiene el uso de la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar del Partido Acción Nacional para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador. Con su permiso, Presidenta. Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su Sala Superior define en buena parte el equilibrio institucional del país. Lo que dirime son controversias entre la administración pública, que es el gobierno, y particulares, así como responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Es decir, sanciona a aquel servidor público que incumple con sus funciones. Revisa contratos de gobierno, licitaciones, adjudicaciones, controversias fiscales y litigios como el pago de impuestos. Este tribunal existe para dar certeza y para dar seguridad jurídica a la ciudadanía frente a los actos de autoridad, para evitar abusos, para evitar ilegalidades en los actos que desde el gobierno se realizan y afectan a quienes sostienen con él algún tipo de relación. Y los jueces que designan la presidencia de la República son todos y son todas empleados, exempleadas y exfuncionarios del gobierno del morenato. En ninguno de los casos cuestionamos una trayectoria profesional, porque la tienen. Muchos y muchas son juristas, sí, pero son todos los juristas del gobierno, que no tienen posibilidad entonces de ser imparciales. Por ello no son idóneos, porque responden al régimen. Ariadna Camacho es funcionaria federal actualmente. Es la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Turismo. Selene Cruz es representante del gobierno en la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Representa al gobierno en tribunales laborales hoy. Ludmila Albarrán estuvo con la presidenta desde la alcaldía Tlalpan, cuando era jefa delegacional. La siguió al gobierno de la Ciudad de México, donde estuvo en la Secretaría del Medio Ambiente, cuando fue jefa de gobierno. Y en su carrera respetable, siempre ha representado los intereses de la administración pública y las autoridades, inclusive en juicios de amparo. Y las joyas de la corona,
Eduardo Santillán viene de ser el representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Jefe delegacional, diputado local en 3 ocasiones. Y José Ramón Amieva, que viene de ser alcalde de Mixiguala de Juárez en Hidalgo y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México también. Senadores, senadoras, son 5 impresentables y lo son porque deben su trayectoria completa al morenato, al grupo en el poder, y eso los hace parciales, con una tremenda carga ideológica y una inseparable carga política, con deudas de lealtad al régimen. Van a ratificar magistrados que de origen llegan arrodillados. Lo que estos perfiles les garantizan los siguientes 15 años es una sala superior predeciblemente parcial en favor del gobierno, desproporcional, y que la única verdad jurídica que va a defender es la que dicten desde Palacio Nacional, la que defienda al régimen y sus funcionarios, la que les dé justicia y gracia, y al resto de México, en el mejor de los casos, la ley a secas. Senadores del morenato, quienes sirven al poder siempre van a servir al poder, aun cuando éste cambie de dueño. Y para que se entienda mejor, la alineación que presentan para la sala superior equivale a que los 2 jueces de línea, el árbitro central y hasta el VAR que revisa, sean jugadores y sean exjugadores de uno de los equipos. Así de grave es este arbitraje. Las propuestas no son idóneas. Las 5 personas juzgadoras llegan arrodilladas ante el poder y la única garantía que les dan es la protección de los intereses del morenato. Con esta designación imprudente y esta ratificación irresponsable, con las togas guindas que destruyen por colonización al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demuestra nuevamente la aspiración totalitaria del régimen, donde la amistad es sinónimo de indulto y la disidencia la peor de las agravantes, y la existencia de criterio como ley se extingue. Por todo esto, porque la justicia no se hace con perfiles afines, sino con razones justas, y porque no hay autonomía en los perfiles de las designaciones, votaremos en contra de la obstrucción de la justicia administrativa. Votaremos en contra de estas 5 ratificaciones incondicionales del morenato. México necesita tribunales autónomos, técnicos, confiables y capaces de impartir justicia frente al poder. ¿Es cuánto, presidente? Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Karen Hernández Aceves, del Partido del Trabajo, para hablar a favor. La justicia social y el combate a la corrupción son pilares de nuestro proyecto de nación. Compañeras senadores y compañeras senadoras, con su venia, señora presidenta, subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para poder fijar nuestra posición a favor del dictamen por el que se ratifican a las y a los nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La ratificación de estos nombramientos es una decisión que tiene un impacto a largo plazo en la autonomía, en la funcionalidad y en la dirección del tribunal. Estas magistraturas definirán la última línea de defensa de las y de los ciudadanos al frente
ante los posibles abusos o errores de autoridades federales. Como ustedes bien saben, compañeras y compañeros, el tribunal es el órgano garante de que la administración pública actúe con legalidad, con transparencia y con responsabilidad, creando un pilar para la legitimidad social y un estado de bienestar. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la instancia que anula actos administrativos ilegales, que resuelven las controversias fiscales y posiblemente hasta lo más relevante para la Cuarta Transformación. Es el órgano encargado de imponer sanciones por faltas administrativas graves a servidoras y a servidores públicos y a particulares que incurran en actos de corrupción. El dictamen que hoy presentamos, por supuesto, que valida la idoneidad de 5 perfiles con trayectorias sólidas y probadas, que demuestran realmente la visión de la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al proponer juristas comprometidas y comprometidos con el servicio público y de excelencia. Hemos analizado las trayectorias de las personas propuestas y podemos afirmar que reúnen la experiencia necesaria para estos encargos. La maestra Ariadna Camacho Contreras y la doctora Selene Cruz Alcalá aportan una vasta experiencia en legislación, asuntos jurídicos complejos y defensa de los derechos laborales provenientes de áreas claves para el servicio público. La maestra Ludmila Valentina Albarrán Acuña y el doctor José Ramón Amieva Gálvez tienen una amplia experiencia en la justicia administrativa local, lo que les da una visión práctica, sobre todo cómo se dirimen las controversias entre ciudadanos y gobierno, incluyendo temas vitales como la justicia ambiental. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar al maestro Eduardo Santillán Pérez, con una excelencia y experiencia tanto en el ámbito judicial como en el legislativo y de procuración de justicia. Comprende la necesidad de un control efectivo y democrático de la función administrativa. Debemos de reconocer que son perfiles que conjugan el conocimiento técnico con una profunda vocación social, que son indispensables para entender que cada expediente no es un papel, compañeras senadoras y compañeros senadores, sino que es la causa, la hacienda o el patrimonio de las ciudadanas y de los ciudadanos. La ratificación de esas magistraturas aportarán una nueva vitalidad al tribunal, ofreciendo y fortaleciendo sus esfuerzos en materia de justicia digital para que las mexicanas y los mexicanos tengan un acceso más amplio y accesible a sus procesos. La impartición de justicia no puede esperar. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe operar con su sala superior completa para que pueda garantizar coherencia de sus criterios y la rapidez en las sentencias. Votar a favor de este dictamen es votar a favor de la legalidad, votar a favor del combate a la impunidad, pero sobre todo, compañeras y compañeros, votar a favor de este dictamen es votar a favor del derecho que tiene el pueblo de México a una administración pública justa y honesta. Por la legalidad y la justicia administrativa, el Partido del Trabajo votaremos a favor de la ratificación de las 5 personas designadas. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano para hablar en contra del dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, empiezo por el final, para ahorrarnos tiempo. Los perfiles que se ponen a consideración de este pleno son impecables. Han demostrado reconocida militancia política, probada trayectoria en cargos públicos del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal. Su identidad con el partido gobernante es incuestionable. Son
idóneos para ocupar un cargo en la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Lástima que lo que estamos discutiendo es la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y para eso, lo decimos con absoluta responsabilidad y respeto, no tienen las credenciales, no tienen el perfil. Con honradas excepciones, pero en este caso, lo que nosotros esperaríamos es que quienes estén a consideración de esta Asamblea tengan valores y principios para impartir la justicia que las y los ciudadanos exigen y merecen, que tengan imparcialidad, independencia, legalidad, honradez, profesionalismo y excelencia. Lamentablemente, repito, salvo alguna excepción, no es el caso. Lo que nos llama la atención es que el proceso de desmantelamiento del Poder Judicial perpetrado por este régimen no para, no cesa. Empezó con un proceso de desprestigio institucional del sistema de impartición de justicia, continuó con la omisión de sentencias judiciales por parte del Ejecutivo Federal. Recientemente se han erosionado mecanismos de protección de derechos humanos. Acabamos de votar una reforma a la ley del juicio de amparo. Han capturado políticamente a los órganos jurisdiccionales bajo el supuesto disfraz de una transformación judicial. Por eso, lo decimos desde Movimiento Ciudadano, parece que no es casualidad que el nombramiento de las y los magistrados de esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa no se sometiera a elección popular en la reforma judicial. El régimen tiene un claro interés en designar estos perfiles para resolver a su conveniencia las controversias que perjudiquen a su juicio a la Administración Pública Federal. Este paquete de designaciones que envía la Presidencia de la República para ocupar estas 5 magistraturas vacantes es una expresión más del sometimiento judicial. Esta no es una ratificación al mérito, a la trayectoria o a la excelencia, sino un premio a la lealtad y a la obediencia incondicional. No es una buena señal, compañeras y compañeros, que los perfiles para ocupar estas magistraturas tengan una clara e inocultable afiliación partidista al régimen. Tampoco es casualidad que muchos de ellos hayan fungido como funcionarios del gobierno del oficialismo, que hayan contenido, legislado y gobernado bajo las siglas del régimen. Lo que debería ser una designación técnica basada en la independencia y en la capacidad jurídica es una extensión más del aparato político del régimen. Por eso, desde Movimiento Ciudadano no vamos a acompañar este dictamen porque estamos convencidos que México necesita jueces que sirvan a la gente, no que sirvan al poder. Necesitamos juzgadores, juzgadoras con criterio, formación y trayectoria que sean capaces de impartir justicia. La ciudadanía no merece un tribunal que proteja a las élites, que proteja al poder, que proteja a los partidos. Lo que necesita son tribunales fuertes, incorruptibles, imparciales y eficaces. Por eso nuestro voto será en contra. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor del dictamen. No se preocupen, que nosotros no nos queremos ir. Presidenta. Gracias, Presidenta. Senadoras y senadores, el día de hoy, el Senado de la República ejerce una de sus funciones más trascendentales, dar forma a la justicia mediante el juicio sereno de la razón y el voto de la conciencia.
Ratificar a quienes integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa no es un trámite, es una expresión de confianza del Estado en sus instituciones, y en la vocación del servicio público que sostiene a la República. Porque sin justicia administrativa no hay gobierno legítimo, no hay servidores públicos íntegros y no hay Estado que perdure. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una institución clave del Estado mexicano. Es el espacio donde el poder se somete al derecho, donde se revisan los actos de autoridad, donde se revisa que no se afecten los derechos de los ciudadanos y de las empresas, donde se resuelve si una sanción es justa, si una multa ambiental se aplicó conforme a la ley o si una decisión administrativa vulneró el debido proceso. También ahí es donde se combate la corrupción mediante el enjuiciamiento de faltas graves cometidas por servidores públicos, donde se garantiza la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos y donde se dirimen controversias que inciden directamente en la estabilidad económica de nuestra nación, como los grandes litigios fiscales o las decisiones que pueden afectar la inversión y la competitividad nacional. La justicia administrativa y fiscal no es un tema técnico, es el cimiento de la confianza entre el Estado y la sociedad. Su correcto funcionamiento determina la eficacia del gobierno en el gasto público, la equidad tributaria y la credibilidad de las instituciones. Un país con justicia administrativa sólida estimula la inversión, promueve la innovación, combate la impunidad y consolida nuestro pacto social. De ella depende que las reglas sean justas. Cuando la autoridad responde a la ley, el ciudadano confía. Y cuando el ciudadano confía, la nación, sin duda, crece. Por eso, cada nombramiento en la Sala Superior del Tribunal es más que una designación, es una garantía de imparcialidad, de técnica jurídica, de responsabilidad y hasta de honor público. Las 5 personas propuestas por la Presidenta de la República, Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, representan estas promesas. Son juristas con trayectoria en la academia, en la judicatura, en la administración pública y en la defensa del interés común. Profesionales que conocen las leyes, pero también conocen las instituciones, que entienden que la justicia no se declama, se construye. Las Comisiones Unidas que dictaminaron este asunto confirmaron su idoneidad técnica, solvencia ética y compromiso con el servicio público y trayectoria. Cumplen y honran los requisitos que establecen los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica. Con esta ratificación, el Senado fortalece la independencia del tribunal y envía un mensaje claro a las y los ciudadanos. La justicia mexicana puede ser técnica sin ser fría, humana sin ser débil, firme sin ser autoritaria. La composición plural y equilibrada de esta sala refleja un tiempo nuevo, el de una administración que concibe el derecho como servicio y la justicia como vocación. Por tanto, senadoras y senadores, es evidente que nuestra bancada irá a favor de esta designación. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadoras y senadores. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval para hablar en contra del dictamen. Les recuerdo que la mayoría han hablado menos de los 5 minutos para ver quién gana y quién hace menos tiempo. No hay peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual no se está preparado. Compañeras y compañeros senadores, hoy no venimos a discutir nombres, venimos a defender la ley. No debatimos simpatías políticas, debatimos la credibilidad de la justicia
administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue creado para juzgar al gobierno, no para servirle. Debe ser árbitro entre el poder y el ciudadano, no un instrumento del poder político. Su independencia no es un lujo, es una condición de legitimidad. Y hoy esa independencia está en riesgo. El artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal es muy claro. Para ser magistrado se necesita buena reputación, honorabilidad y excelencia profesional. Y además, al menos 8 años de experiencia en materia fiscal o administrativa. De los 5 perfiles propuestos por el Ejecutivo, 2 no cumplen esos requisitos. Y los otros, aunque sí acreditan experiencia jurídica, tampoco están exentos de vínculos políticos con el actual gobierno. Primero hablemos de los casos más graves. Eduardo Santillán Pérez ha hecho toda su carrera en la política partidista. Ha sido jefe delegacional, diputado local, diputado en el Congreso de la Ciudad, representante electoral de Morena. Nunca ha impartido justicia, nunca ha litigado en materia fiscal, nunca ha formado parte de un órgano jurisdiccional. Su trayectoria es política, no jurídica. Su nombramiento no es un reconocimiento al mérito, es un pago a la lealtad. Aún más preocupante, existen denuncias públicas sobre su conducta en su gestión delegacional. Un tribunal no puede llenarse con personajes bajo sospecha. La ley exige buena reputación y no antecedentes polémicos. José Ramón Amieva Gálvez, por su parte, tampoco cumple con los requisitos legales. Ha sido encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno, presidente municipal, consejero jurídico del entonces Distrito Federal y su procurador de Derechos Humanos. Su experiencia es eminentemente política y su paso por el servicio jurisdiccional fue breve y subordinado. No alcanza los 8 años que la ley exige. Su perfil, por lo tanto, no garantiza independencia, garantiza alineación. Pero no nos engañemos, los otros perfiles tampoco están libres de cuestionamientos. Varias de las candidatas cuentan con una trayectoria jurídica, pero no puede ignorarse que han ocupado cargos de confianza dentro del actual gobierno federal, ni que su desarrollo profesional ha estado vinculado a estructuras cercanas al proyecto político del poder. Esa proximidad, aunque no invalida sus méritos técnicos, sí plantea legítimas dudas sobre la independencia con la que podrían desempeñar una función jurisdiccional que exige plena autonomía frente al Ejecutivo. ¿Dónde queda entonces la autonomía? ¿Dónde está la distancia que debe existir entre el poder político y el poder que juzga al gobierno? Sí cuentan con formación jurídica, sí han tenido experiencia en asuntos administrativos, pero también han sido parte del mismo grupo político que hoy impulsa sus nombramientos. Y eso, compañeras y compañeros, mina la confianza ciudadana. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no puede convertirse en un refugio de exfuncionarios ni un premio de consolación para quienes fueron leales al régimen. Debe ser un órgano técnico, profesional e independiente. Durante años estas vacantes permanecieron sin cubrir. El gobierno anterior las dejó abiertas y hoy, cuando el calendario político conviene, de pronto hay prisa por llenarlas. No es coincidencia esa estrategia. Desde el PRI lo decimos con claridad. Designar leales no capaces es una forma de corrupción. La autonomía no se proclama, se defiende, y este Senado no debe ser notaría del Ejecutivo, sino contrapeso del poder. El PRI no se opone por sistema, se opone cuando el sistema viola la Constitución, se opone cuando la legalidad se subordina a la conveniencia política. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser árbitro, no cómplice, debe impartir justicia, no obediencia, debe servir al ciudadano, no al gobierno. Por eso lo decimos con convicción. No más subordinación disfrazada de independencia, no más lealtades disfrazadas de mérito. Concluya, senadora. Defendamos, concluyo, la ley, defendamos la justicia,
defendamos al Estado mexicano de su propia captura. Es cuanto, Presidenta. Gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Araceli Saucedo Reyes del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor hasta por 2 minutos y medio, en el entendido de que la bancada ha decidido dividir su tiempo. Tiene el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, querida mesa. Adelante. Esta mañana nos reunimos las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Y nos reunimos para ser testigos de la trayectoria sólida de quienes han sido propuestos y sobre todo conocer que son profesionales del derecho y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Por eso es que el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor de los perfiles propuestos. Primero, porque son personas honestas, son personas conocedoras de los ámbitos administrativos y así es el caso de Ariadna Camacho, Selene Cruz, Ludmila Valentina Albarrán, Eduardo Santillán y José Ramón Ameira. Las designaciones de estas magistraturas van a incidir en la eficacia del sistema de justicia administrativa, en la rendición de cuentas y en la garantía de los derechos de la población frente a las decisiones estatales. La responsabilidad de ratificar estas designaciones implica un compromiso con el país en el que la justicia no sea inalcanzable ni burocrática, sino una herramienta viva al servicio del pueblo. Quienes han sido propuestos por nuestra presidenta cuentan con las trayectorias profesionales y cumplen con estos requisitos legales. Se han evaluado los méritos, la capacidad, los principios y todo este rol que conlleva y que fortalece además a este Senado de la República, que debe ser garante de la institucionalidad en la vida democrática del país. No debemos perder de vista que este acto obedece a una función legislativa exclusiva del Senado de la República. Concluya, y que senadora. forma parte del equilibrio que sustenta la división de los poderes y de la vida democrática nacional. El ejercicio de esta atribución constitucional fortalece el principio de la división de poderes, garantizando un adecuado equilibrio institucional en la designación de quienes a partir de este momento van a formar parte del ámbito administrativo, fiscal y de responsabilidad de los servidores públicos. El voto, por supuesto, que será a favor y pedimos a este Senado que sea en ese mismo sentido, queridas senadoras y senadores. Es cuanto. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Y ya le queda nada más un chichito de tiempo. Muchísimas Hasta por 2 minutos y medio, senador, adelante. gracias. Con su permiso, presidenta. Miren, compañeros y compañeras de la oposición, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece los requisitos para ser persona magistrada.
ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser mayor de 35 años a la fecha del nombramiento, contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, ser licenciado en Derecho con título registrado, contar con mínimo con 8 años de experiencia en la materia fiscal, administrativa o materia de fiscalización. Es justamente lo que el PRI y el PAN aprovechó cuando en su momento estuvieron al frente de los gobiernos. Debo decir que no es problema de las personas que hoy aspiran a ser magistradas, porque sí es cierto que han participado en diferentes proyectos políticos, como también lo hizo Carlos Chaurán, que además fue 2 veces diputado federal plurinominal y también fue senador del PRI. O qué decir, por ejemplo, de Víctor Orduña, que fue asesor de Fernández Ceballos, secretario técnico del Partido Acción Nacional en este Senado de la República, también de Santiago Krill, de Gustavo Madero, de José González Morfín, también de Guillermo Valls, relacionado con Roberto Gil, también de Zulema Monri, esposa del general Macedo de la Concha, de Rafael Ansúrez, procurador del Servicio de Profeco relacionado con el gobierno de Calderón, Julián Alfonso Olivas Ugalde, también primer secretario de la Función Pública de Peña Nieto, quien lo propuso para ser magistrado después de una larga trayectoria en el PAN y en el PRI. Por supuesto que hoy tenemos que decirlo de manera clara. Es cierto que quienes el día de hoy estamos proponiendo y que además van a ser ratificados con la mayoría de este Senado de la República, Ariadna, Selene, Valentina, Eduardo, José Ramón, tienen una amplia trayectoria, pero cumplen con cada uno de los requisitos establecidos por la ley. Por eso estamos proponiendo que el día de hoy sean votados, sean ratificados. Cada uno de ellos tiene una amplia trayectoria. Ariadna Camacho, por supuesto, la maestra en litigio Ariadna Camacho Contreras, también la maestra en Derecho y doctora Selene Cruz, también Valentina Albarrán, maestra también en Derecho, el licenciado Eduardo Santillán, que además ha creado leyes como legislador, ha aplicado leyes como alcalde y también ahora será parte de los juzgadores. ¿Qué decir del doctor José Ramón Amieva Gálvez, que además la más amplia trayectoria que hoy podemos tener en nuestras manos? Por eso les invitamos a que votemos todas y todos a favor. Concluya, para poder senador. Garantizar la impartición de justicia administrativa. Es cuanto. Muchas gracias. Concluya, senador. Informo a la Asamblea que el senador José Sabino Herrera Dagduc entregó el texto de su intervención a favor de este dictamen y va a ser insertado en el diario de los debates. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora presidenta. No hay rectificación de hechos, ¿verdad? Hago ahora de su conocimiento que hemos recibido y registrado el voto particular que suscriben el senador Rolando Zapata Bello y la senadora Claudia Edith Anaya Mota, mismo que han solicitado que se integre al diario de los debates. El voto particular se encuentra publicado en la Gaceta y en su caso será tramitado en términos reglamentarios. Pasaremos a votar de manera económica el dictamen. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el dictamen, señora presidenta. Está aprobado el dictamen. Procedemos a la votación nominal para conocer si se ratifican los nombramientos de las personas propuestas a partir del plazo que se indique. Háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en términos del artículo 243 del reglamento. Les recuerdo que este tipo de nombramientos requieren el voto aprobatorio de 2/3 partes de los miembros presentes, en términos de la fracción 29ª H del artículo 73 constitucional y el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Consulto si algún ciudadano o ciudadano falta emitir su voto. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 117 votos, 82 a favor, 34 en contra.
y una abstención. Por tanto, se reúne la votación requerida para la aprobación de los nombramientos. Aprobados los nombramientos. En consecuencia, se ratifican los... Sí, senadora Jacob, ¿con qué objeto? Presidenta, es que estamos en la Comisión de Ciberseguridad y apenas vamos llegando para que se pueda registrar nuestro voto, por favor. Presidenta, con su permiso. Senadora Jacob, senadora Juanita. Sí, muy bien, las tres. Las dos, Juanita Guerra y Jacob Polensky. Adelante, entonces. En consecuencia, se ratifican los nombramientos expedidos por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de las personas ciudadanas Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentran las personas a las que acaba de ratificarse su nombramiento, por lo que solicito a las personas senadoras Francisco Chiguil Figueroa, Miguel Ángel Yunes Márquez, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Waldo Fernández González, Mariela Gutiérrez Escalante, Luis Alfonso Silva Romo, Araceli Saucedo Reyes, Homero Davis Castro, Nora Rubalcaba Gámez y Beatriz Mojica Morga, les inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y les acompañen durante el acto de su protesta. Ciudadanos, senadores y senadoras, público que nos acompaña, favor de ponerse de pie.
Ciudadanas y ciudadanos: Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez, les informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores magistrados. A nombre del Senado de la República, les deseo el mayor de los éxitos en su encargo. Les invito a acercarse a esta mesa directiva para recibir la constancia de su nombramiento. Favor de tomar asiento.